una palabra griega que significa conocimiento o ciencia. Pero en los tiempos bíblicos representaba mucho más que eso. Era una manera de entender, de percibir y de analizar la realidad. Parece talmente como que todo quedó en el pasado, pero no existe escuela del pensamiento hoy que no haya sido influenciada por la gnosis. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la gnosis. Hola, le damos la bienvenida a este programa de la Biblia bien leída en su primera temporada, donde nos hemos concentrado en el tema de la gnosis. Hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo cómo el ser humano, después de la caída en pecado, fue desarrollando toda una ciencia, pudiéramos decir, religiosa, con el afán de justificar su pecado y tratar de entender y a la vez proyectarse en esa dimensión espiritual de la cual no podía quitarse de encima. Así que en esta temporada hemos estado hablando de la gnosis, no porque la gnosis sea precisamente la palabra ideal, pudiéramos decir, para esto, sino porque fue la palabra que se definió después, en tiempos de Jesús, para toda esta perspectiva y toda esta manera de ver la religión y de ver la espiritualidad humana y el mundo celestial. Es bueno señalar que algunos, cuando analizan o cuando escuchan este programa, pudieran pensar que estamos hablando con gnosis acerca de aquellas sectas gnósticas que surgieron entre los finales del siglo I y siglo IV hasta V, VI, dentro del cristianismo. La realidad es que estas sectas son la cosecha de lo que aquella ciencia religiosa del pasado venía haciendo y la cual esta ciencia se desarrolló en tiempos de Zoroastro o Zaratustra, como también se le conoce, y también a través de los filósofos. Tanto la ciencia de Persia, de Zoroastro, como la ciencia griega de los filósofos, fueron penetrando la humanidad, influenciando en toda la humanidad, e inclusive en la nación de Israel. Aquellos que parecían los más concentrados en el texto bíblico, también fueron penetrados por ellos e influenciados por ellos, y es lo que hemos estado viendo en esta temporada. Así que cuando las personas comenzaron a recibir el cristianismo, el evangelio, pues simplemente algunos de ellos comenzaron a ver desde la óptica, desde esa perspectiva, desde ese paradigma que ya les había penetrado de la gnosis, de los filósofos y de los magís de Persia, pues comenzaron a recibir y reinterpretar el mensaje del evangelio. Por eso es que surge las sectas que se les llaman después gnósticas. Así que algunos pueden pensar que en este programa estamos hablando de ellos. Y aunque vamos a hablar de ellos, y ya hoy vamos a empezar a hablar de ellos, pero no nos estamos refiriendo específicamente con gnosis a ellos, sino con gnosis nos referimos a lo que les llevó a ellos a ser gnósticos. Como hemos señalado, para el siglo I, esta influencia de la gnosis había gobernado o había llegado
a tantas personas que aún Jesús en su mensaje, en su ministerio, tiene que enfrentarla. Los apóstoles, desde el primer día de la iglesia, también tuvieron que enfrentarla. Así que la doctrina de la gnosis va a quedar definida en el texto bíblico como el anticristo. Por eso es que el apóstol Juan, en su segunda carta, en su primera carta, va a decir que este es el espíritu del anticristo. Es verdad que hoy en día existen muchas escuelas interpretativas que comienzan a analizar el texto bíblico y comienzan a darle ciertas interpretaciones. E inclusive, alguno pudiera pensar que nosotros estamos un poco paranoicos con el tema de la gnosis y que todo lo señalamos como la gnosis. Pero recuerde que en este programa se llama La Biblia Bien Leída. O sea, que nosotros estamos tratando de transmitirle el contexto en que escribieron los apóstoles y lo que ellos tenían en mente. Así que cualquier interpretación hoy, no estamos en ningún desacuerdo con muchas interpretaciones que existen hoy, pero todas esas interpretaciones tienen que partir de una armonía con la mente del autor. Uno de los principios fundamentales de la interpretación y la exégesis es que usted no puede llegar a una conclusión hoy con la que Pablo hubiera estado en desacuerdo o que Pablo nunca hubiera señalado en alguna medida o alguno de los escritores de la Biblia. Usted tiene que tener una armonía entre lo que usted interpreta hoy y lo que ellos están señalando. El apóstol Juan, de una forma definida y de una forma, pudiéramos decir, sin temor a equivocación, va a decir que la doctrina principal que los gnósticos ya estaban desarrollando dentro del cristianismo, que era definir a Jesús como no Dios encarnado, es el espíritu del anticristo. Ahora, si el espíritu del anticristo se encuentra en esa doctrina de la gnosis, quiere decir entonces que todo el esplendor de la doctrina, aun cuando eliminemos un punto de esa doctrina, va a estar influenciando y batallando contra la iglesia. Por eso es que él le va a definir como anticristo. Ahora, debemos entender que la gnosis puede manifestarse de dos maneras. Primero, como una expresión religiosa definida, o sea, esta es la religión gnóstica, o puede también manifestarse en forma de paradigma, o sea, en una perspectiva o forma de analizar la realidad espiritual humana en detalles heredados de la práctica, de la visión cristiana teológica, que pudiéramos decir que es lo más peligroso. Cuando usted define a algo o alguien se define como gnóstico o un grupo se define como gnóstico diciendo esta es nuestra doctrina, esto es lo que creemos, pues eso es mucho más fácil de entender, es mucho más fácil de rechazar, es mucho más fácil inclusive de identificar y poder dialogar. Pero cuando está en forma de pensamiento, cuando está en forma de paradigma, cuando está en forma de análisis, cuando está en una forma que engrana en la lógica de aquel que está interpretando las cosas, pues entonces se convierte en algo más difícil que en muchas ocasiones va a ser como Ireneo de Lyon expresó en una ocasión en su libro, en su carta contra la herejía. Él va a decir que la gnosis y todo lo que estaban influenciados por la gnosis, dice, hablan como nosotros, pero piensan diferente. Este gran peligro que hemos señalado de la gnosis como paradigma es a lo que Pablo le va a llamar el misterio de la iniquidad. O sea, algo que no se puede ver porque se encuentra oculto, por eso existe y es real, pero no se percibe, está escondido. Y existen muchos misterios. Sabemos que hay muchas cosas que se desconocen. Pero en este caso, este no solamente es un misterio de algo que se desconoce, sino que es un misterio de iniquidad que produce
iniquidad, que trae iniquidad. Ahora, mucho se ha hablado de la palabra iniquidad y mucho se especula de ella. Creemos que la mejor forma de entender esta palabra es ir precisamente a su significado más literal. La palabra iniquidad es la traducción al español de la palabra anomías, griega. Anomías es simple. Nomos es ley. Y cuando se le pone el prefijo a, esto señala una antiley o contrario a la ley o la negación de la ley, o sea, el no cumplir, la anarquía en la vida en contra de los mandamientos de Dios. Hoy vamos a estar viendo 3 pasajes que nos van a aclarar la mente del autor, nos van a aclarar lo que Pablo tenía en mente cuando escribió esto. El primero de estos pasajes se encuentra en una carta del propio apóstol Pablo, en Romanos, y él va a describir de una forma sencilla lo que es esta iniquidad. Dice el texto: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para sin ley trajiste tus miembros a la esclavizadora inmoralidad y anti-ley, así ahora para santificación trae tus miembros a la servidumbre de la justicia. O sea que Pablo está usando esta palabra directamente con las acciones que el ser humano hace que van en contra de la ley. O sea, muchas personas pueden decir que yo soy o yo cumplo la ley, pero en realidad no están cumpliendo. Así que las acciones es lo fundamental de lo que Pablo está señalando acá. En el segundo pasaje vamos a encontrar a Juan, que nos va a confirmar entonces lo que Pablo estaba señalando. Dice Juan en su primera carta también: todo aquel que comete pecado hace un camino sin ley, pues el pecado es la no ley. Juan va a relacionar directamente la palabra sin ley con la palabra pecado y va a manifestarla nuevamente como una acción en la vida. No simplemente un sentimiento, sino las acciones cotidianas de la vida. Como tercer texto vamos a citar a Jesús en el Evangelio de Mateo, en su diálogo con los escribas y fariseos. Él les va a decir: así también vosotros por fuera a la verdad aparentan hacer los estatutos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y sin ley. O sea que ellos aparentemente, usted lo analiza y están haciendo la ley, pero en realidad desde su corazón pues no la están cumpliendo. Entonces la palabra anomías, que hoy se traduce como iniquidad, tiene que ver directamente con el actuar sin la ley de Dios. Es aquí donde la gnosis juega un papel fundamental, porque le va a brindar al hombre el análisis lógico para justificar ese andar sin ley. E inclusive le va en esa gestión, le va a ofrecer determinadas herramientas y recursos para inventar entonces algo para hacer. Porque sin ley y sin orden usted no se puede mover en este mundo. Si usted quita la ley de Dios, usted tiene que inventar otra ley, porque usted tiene que moverse en esta vida con un orden. En todo hay orden, en su casa hay orden, en su vida hay orden, en su trabajo hay orden. Donde quiera que usted llegue hay orden. Así que si usted quita la ley de Dios, automáticamente usted tiene que inventar otra ley. Y precisamente esto fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos, a través de determinados recursos que brinda la gnosis para creerse que tiene una revelación especial de Dios respecto a algunos asuntos, ellos fueron creando toda una tradición oral que se conoce hoy como Torah Shebe'al Peh. Esta Torah Shebe'al Peh es, fíjese que dice Torah primero, o sea, es la ley de la boca, la ley oral. ¿Y por qué se llama la ley? Porque ellos la fueron poniendo por encima de la ley escrita, que se conoce como la Mikra. La fueron poniendo por encima y adquirió entonces un valor superior. Sin darse cuenta, con esto estaban violando la ley de Dios con la ley que ellos se habían inventado. Pablo va a estar hablando con sus discípulos en aquella famosa reunión de despedida
Y aquellos discípulos eran obispos y eran pastores. Y Pablo va a estar alertándoles del mismo peligro que tuvieron los fariseos. Y este mismo peligro, porque él lo conoce, porque lo vivió en carne propia, de este mismo peligro le va a alertar a ellos. Pablo les va a decir: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que dentro de ellos mismos estaba ya aquella metástasis o aquel cáncer de la gnosis. Y dentro de ellos mismos iba a salir personas que iban a confundir y que iban a tergiversar y que iban a malobrar, que iban a reinterpretar, que iban a inventar otra ley precisamente para convertirse en iniquidad, en anomías, para convertir a la iglesia en un grupo sin ley o a sus iglesias en un grupo sin ley. Ahora, si nosotros hubiéramos estado en aquella reunión que dice que la gente, los obispos estaban del cuello de Pablo llorando, eso nos recordaría aquel momento en que con un beso Judas entregó a Jesús. En nuestro análisis pudiéramos decir: wow, esta gente son los seguidores, esta gente son los plantadores, esta gente son los que han estado ahí a los pies de Pablo. De ellos mismos se comenzaron a levantar los primeros gnósticos. Fíjese que posteriormente una de las doctrinas que la mayoría de los gnósticos elevaron fue que ellos desechaban casi todo el Nuevo Testamento y se quedaban solamente con escritos de Pablo. Ellos malinterpretaron la enseñanza de Pablo. No quiero decir que todos los que estaban allí con Pablo hicieron eso, pero él mismo dijo: de entre ustedes va a salir. Es por eso que Pablo le va a decir a los tesalonicenses: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el misterio de las anomías, el misterio de los sin ley. Solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, mientras Pablo estaba en aquella reunión allá, él sabía que de entre esa gente no se levantarían los antiley, porque él estaba allí. Cuando un apóstol está presente, el apóstol por revelación y por autoridad de Dios puede decir: esto no, esto sí. Pero una vez que los apóstoles no estaban presentes, pues automáticamente quedaba abierta la puerta para que toda esta iniquidad fluyera. Por eso es que él va a decirle: después de mi partida, le dice allá. Pero aquí en Tesalonicense va a decir: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, hay una cadena que va a traer como consecuencia esa autoridad apostólica. Una vez que los apóstoles no estaban presentes, entonces la enseñanza verdadera va a empezar a competir con otras enseñanzas de aquellos que iban a empezar a levantarse con falsas doctrinas y falsas enseñanzas, falsas interpretaciones e influenciados por la gnosis. Así que entonces la doctrina verdadera iba a diluirse entre muchas otras doctrinas, iba a ser una más. Y como iba a ser una más, y la verdadera es la que guía la espiritualidad, entonces la vida espiritual de la iglesia comenzaba a estar en crisis. Si usted quiere saber por qué tenemos una iglesia medieval tan desastrosa, que cometió crímenes atroces, usted va a entender que es que la vida espiritual de los que le precedieron ya venía en crisis. Y venía en crisis precisamente porque una vez que los apóstoles no estaban, pues se abría la puerta para toda la tergiversación de ese misterio de iniquidad, que dejaría de ser misterio para algunos, pero en otros seguiría oculta, haciendo más daño todavía. Fíjese el trabajo tan fino que hizo este misterio de iniquidad, que algunas personas cuando ven este programa hoy piensan que estamos enseñando doctrina o que estamos enseñando una interpretación escatológica o de los tiempos del fin X.
sin entender que estamos simplemente hablando del contexto histórico-cultural en que se escribió el Nuevo Testamento y las cosas que vinieron ahí seguidas en los primeros años de los apóstoles. Cuando usted mira eso, usted dice, no, eso no es así porque a mí me enseñaron que los gnósticos fue una secta que terminó. La historia demuestra lo contrario. El apóstol Juan, de una forma clara y especial, va a decir en una ocasión, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que ese misterio, ese veneno, ese daño que la gnosis hizo dentro de Israel, que le llevó a no entender al Mesías y simplemente no darse cuenta de las cosas tan claras que él estaba manifestando. En cuántas ocasiones él les dijo, no creas por lo que yo digo, mira simplemente lo que estoy haciendo. Es lo que el texto bíblico ha enseñado. Pero la gnosis había penetrado en Israel de tal manera que los había confundido, que los había tergiversado, que los había desviado. De la misma forma, Pablo comienza a anunciar, los apóstoles Juan, Pedro, comienzan a anunciar de esta metástasis, de este cáncer, de la gnosis, pero ahora dentro de la iglesia. Hemos hablado hasta aquí de cómo la gnosis también comenzó a hacer nido en el análisis y la conclusión de la iglesia. En próximos programas vamos a estar hablando también acerca de cómo esa gnosis comenzó a levantarse. Trajo como consecuencia el gnosticismo, pero cómo comenzó a levantarse y qué repercusión tuvo y ha tenido en la iglesia. Dios le bendiga. Le esperamos la próxima semana en otro programa de esta temporada de la Gnosis en la Biblia bien leída.